dando una palabra que tenga que ver con las finanzas, y vamos a estar orando por las finanzas, ¿eh? Así que de aquí en adelante, los próximos domingos, vaya trayendo anotados sus conflictos financieros, sus situaciones, o lo que proyecta, lo que desea alcanzar o lograr, porque vamos a estar orando para que Dios le abra puertas, que Dios le abra puertas en buenos trabajos, o pueda desarrollar su negocio, o si tiene negocio sea bendecido, pero que en todas las cosas Dios pueda soltar su favor divino sobre usted y pueda ver la mano de Dios en una manera sobrenatural y ver cómo va avanzando de victoria en victoria su vida y toda su familia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, así que hoy comenzamos con esta serie de mensajes, Dios, fuente de toda abundancia. Amén. Proverbios, capítulo 8, versículo 18, leemos ahí. Proverbios 8, 18. Y que la palabra de Dios pueda encontrar espacio en nuestra vida, dentro nuestro, y dentro nuestro se pueda establecer y nosotros la podamos practicar para ver los buenos resultados. Proverbios capítulo 8, versículo 18. Ahí vamos a leer. Dice así: las riquezas y la honra están conmigo. Es Dios hablando, ¿no? Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Amén. Hasta ahí nomás la palabra de Dios. Diga bien fuerte: mi Padre Celestial es rico y tiene en abundancia. Mi Padre Celestial me ama y tiene toda clase de provisión para mi vida, para mi casa y para mi familia. Amén, gloria a Dios, claro que sí. Créalo siempre en el nombre del Señor. Bueno, sabe que a lo largo de toda la Biblia podemos encontrar esto, ¿no? Encontrar un Dios de abundancia, desde Génesis, donde podemos ver a Dios creando toda clase de abundancia, toda clase de abundancia. Y fíjese bien, lea en algún momento con detenimiento la palabra de Dios, lea la creación, cómo Dios fue haciendo todas las cosas y cómo Dios hizo todo en abundancia. Gracias a Dios que no puso una sola estrellita en el cielo, ¿no? A usted le gusta cuando está todo estrellado, todo hermoso, y podía haber hecho menos estrellas. Podía haber hecho menos estrellas, pero la hizo en abundancia. Hay planetas, hay galaxias, ahí tenemos el sol, la luna, y en la tierra puso toda clase de abundancia. Desde Génesis ya podemos ver un Dios de gran abundancia, un Dios abundante en todas las cosas. Y hasta Apocalipsis, donde encontramos al Señor teniendo el control de todas las riquezas. Miren, Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 en adelante, dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones. ¿Ven? Abundancia por todos lados. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios.
Desde Génesis y Apocalipsis usted va a poder encontrar, si va leyendo y va revisando, va a ver que tenemos un Dios que es fuente de toda abundancia. Un Dios que tiene abundancia por todo lado. No hay un solo versículo que me hable de un Dios pobre, arruinado, necesitado. No lo hay. No lo hay. No hay un solo versículo que me hable de un Dios pobre, arruinado, necesitado. Pero sí puedo encontrar en toda la Biblia que el Dios en el cual creemos, nuestro Padre Celestial, es la fuente de toda abundancia. Es la fuente de toda la abundancia. Eso sí, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y no lo digo yo, Dios mismo se encarga de decirlo. Dios mismo se encarga de anunciarlo para que usted y yo lo sepamos. Mire lo que dice en Ageo. Ageo 2, gracias a Dios por las aplicaciones porque es más fácil para encontrar Ageo. Con la de Biblia de papel uno podía estar buscando, termina el culto y no encontrarlo. Ageo capítulo 2, versículos 7 al 9 dice: y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mire lo que está haciendo Dios. Él agarra, no tiene problema de anunciarlo. No tiene problema de decir, mío es el oro y mío la plata. Sin embargo, vieron que hay muchos cristianos que tienen problemas con esto. No, a mí el oro, a mí la plata, yo con esto, mientras pueda ser fiel e irme al cielo. Pero Dios no tiene problema. Dios sale y lo anuncia, mío es el oro y mío es la plata, dice. Dios no tiene problema, entonces ¿por qué nosotros vamos a tener problemas? ¿Por qué nosotros vamos a tener dificultad con este tema o con las bendiciones de Dios o la prosperidad o la riqueza de parte de Dios? No, al contrario, tenemos que tener total libertad y creerle. Si Dios mismo está anunciando, mío es el oro y mía es la plata. Mire, los mismos versículos, pero en una versión que se llama la Nueva Biblia Viva, dice así, escúchelo bien, los mismos versículos. Haré temblar a todas las naciones y éstas desearán venir a este templo trayendo toda su riqueza. Haré temblar a las naciones y ellas desearán, dice, desearán venir a este templo trayendo todas las riquezas. Entonces este lugar resplandecerá y tendrá gran fama porque yo estaré en él. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. El futuro esplendor de este templo será mayor que el primero, porque tengo abundancia de plata y de oro para hacerlo. En realidad, todas las riquezas del mundo me pertenecen, y será este el lugar desde donde estableceré mi paz y seguridad. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si lo va a aplaudir con ganas, apláudele un poquito más, ¿veo? Póngale un poquito más. Claro que sí. En ningún lado vamos a encontrar un Dios necesitado, un Dios pobre, un Dios arruinado. No, en toda la Biblia vamos a encontrar que Dios es fuente de abundancia. Y vamos a encontrar que Él mismo lo dice y Él mismo lo habla. ¿Para qué? ¿Para causarnos envidia? ¿Para qué va a decir? ¿Para qué Dios te va a decir a ti, a mí, que Él es el dueño del oro y de la plata y luego mantenerte a ti en necesidad o en pobreza? Sería un Dios malvado. Sería un Dios que en verdad se goza en el sufrimiento de los demás. Pero si lo dice, si Él lo comparte, es porque quiere que tú lo sepas y quieres que entiendas que lo que a ti te falta está en posesión de Él y le pertenece a Él y Él tiene la capacidad para dártelo.
Amén, gloria a Dios. Dice, esta iglesia va a tener fama porque yo tengo la abundancia de plata y de oro para hacerlo. Punto y se acabó. Dios no necesita de ayuda, Dios no necesita de nada ni de nadie. Él tiene todo lo necesario y lo suficiente. Y si lo anuncia y lo tiene, ¿para qué va a ser? Va a ser para nosotros, porque en el cielo no lo va a usar. En el cielo Él no necesita ni el oro ni la plata. No anda haciendo negocio allá. No, es para nosotros. Es para que sepamos que lo que nos hace falta acá, Él lo tiene y lo va a compartir contigo, lo va a soltar sobre tu vida. Oh, gloria a Dios, declaro tiempo de abundancia, de prosperidad, de victoria en tu economía, en tu finanza, que te alcance para ti, para tu familia, para repartir, para ser de bendición, pero sobre todo para que te conviertas en una columna financiera en la obra de Dios, en la casa de Dios, y sea de gran bendición para extender el Evangelio, y nunca te falte, sino que siempre fluya a través de tu vida, por tus manos, fluya la abundancia en todo tiempo, y todo lo que toques y todo lo que hagas te vaya bien en el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. En todos lados podemos encontrar un Dios que es fuente de abundancia y un Dios que lo anuncia con total libertad. Pero entonces me pregunto, ¿de dónde sacamos la creencia de un Dios pobre? Porque se ha hecho doctrina de un Dios pobre. Se ha hecho doctrina de que Jesús vivió pobre, que los discípulos eran pobres, que la iglesia era pobre. Hasta santos pobres han creado el ser humano, hasta santos pobres han creado para adorarle y para pedirle que le supla lo que a ellos les falta. ¿Usted se imagina el ser humano haciendo santos, lo que le llaman santos, haciendo santos pobres, para luego pedirle al pobre que te prospere o que te supla o que te dé? ¿Cómo la mente del hombre se corrompe tanto que quizá usted a la misma persona le habla de que hay un Dios que lo quiere prosperar y no lo cree, pero le dice que hay un santo pobre que le está lamiendo los perros la llaga y lo cree que le pueden pedir? ¿Cómo es que permitimos que el diablo revierta los conceptos correctos que Dios había establecido para el hombre, para creer todo lo contrario? Al final, el diablo revierte todo para que creamos todo al revés. Es más, ¿ustedes se acuerdan cuando Satanás se presentó como serpiente ante Eva y le empezó a hablar del fruto que no debían comer? No, es que Dios no quiere, es que Dios no quiere. Lo que pasa si comen esto, acá ustedes van a tener más, pero Dios no quiere que ustedes tengan esto. Él no quiere que sepan esto. ¿Cómo? El Dios que creó todas las cosas para el ser humano. El Dios que hizo todas las cosas para el ser humano. En abundancia. Y ahora el ser humano dudando de Dios. Esto no me lo quiere dar. Aquello no me lo quiere dar. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar un Dios necesitado, un Dios arruinado, pero sí vas a encontrar un Dios que es la fuente de abundancia. Es fuente de abundancia. Y no vas a encontrar en ningún lugar un Dios pobre, ni un Jesús pobre, ni discípulos pobres o una iglesia pobre. Cuando en la Biblia encontramos un Dios que suple todas las cosas, un Dios que suple en abundancia. Deuteronomio 28, versículo 10 en adelante. Deuteronomio 28, versículo 10 en adelante. Dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado en ti. Van a ver a Dios en ti. Van a ver a Dios en ti. Van a ver a Dios en tu vida.
y te temerán, y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Pero ¿por qué no lo hace más chiquito Dios? ¿Por qué exagera? ¿Por qué en lugar de poner sobreabundar, por qué no pone abundar o te daré un poco? Porque Dios es fuente de abundancia. Dios es fuente de abundancia. Dice, y te haré sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra. Cuando dice fruto de tu bestia, no mira el marido, no, porque sentí algo acá cuando dije en el fruto de tu bestia y me parece que alguien no se confunda. Dice, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, su buen tesoro el cielo, para enviar la lluvia, dice, a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. ¿Cómo es que el ser humano prefirió creer que estos santos pobres creados me pueden dar algo, si ya la imagen misma me está mostrando pobreza, necesidad, enfermedad, dolor? Pero aquí me dice la palabra de Dios que yo tengo un Dios que me puede hacer sobreabundar en bienes, que me quiere bendecir en todas las cosas que yo haga, bendecir todas las obras de mis manos, me quiere poner arriba y no debajo. Él quiere darme una gran victoria en todo lo que emprenda. Si mientras camine en su voluntad y en su propósito, tengo un Dios que es fuente de toda abundancia, que está dispuesto a que esa abundancia venga sobre mi vida, venga sobre mi casa y venga sobre mi familia en el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Claro que sí. En la Biblia encontramos un Dios que quiere suplirte y suplirte en abundancia. No es un Dios que suple de a poquito, es un Dios que suple en abundancia y tenemos que creerlo. Podemos estar pasando cualquier situación, podemos estar enfrentando cualquier circunstancia complicada o adversa, pero eso no tiene que matar tu fe y tu experiencia, y mi experiencia no va a cambiar la palabra de Dios y mucho menos lo va a cambiar a Dios. Porque Dios lo que quiere, que Él, siendo un Dios abundante, siendo fuente de toda abundancia, un Dios rico, Él nos hace a nosotros y nos hace a su imagen y semejanza, para que nosotros vivamos en esa imagen, en esa semejanza y en ese carácter y en ese formato. Él quiere que vivamos en esta tierra de acuerdo a lo que Él es y a lo que Él tiene. Pero el hombre, al pecar, su mente decayó, se corrompió, sus emociones, sus sentimientos. Entonces, al verse en necesidad y al verse en conflicto financiero, en lugar de cambiar a la forma de Dios, agarraron a Dios y lo cambiaron a la forma de uno. Entonces crearon a un Dios pobre, a Jesús pobre, los discípulos pobres y una iglesia pobre. Para poder justificar mi condición. Como yo no puedo prosperar, entonces lo bajamos a Dios. Como yo no veo que salgo de esta necesidad, entonces Dios quiere esto para mi vida y Dios debe ser así también. Los ángeles deben tener parche en las alas, ¿vio? Deben haber ángeles volando de un solo costado. Imagínense ese trono como estará ya corroído de tanto de la eternidad que está el trono. En lugar de volvernos al nivel de Dios, tratamos de hacer a Dios a nuestro nivel. Y vamos creando una Biblia paralela,
Vamos armando nuestros propios versículos. Y vamos creyendo nuestros propios versículos. Entonces justificamos la enfermedad, justificamos la necesidad, justificamos la pobreza, justificamos el dolor, justificamos el sufrimiento. Y nos conformamos con que, bueno, allá la vamos a pasar mejor. Ah, ya tengo una mansión. Un día tendríamos que hablar del cielo. Pero porque la gente dice, yo quiero estar con el Señor, pero nadie se quiere morir. Claro. Bien, algunos son bien emocionales y dicen, ay, yo quería estar, cómo me gustaría estar con el Señor. La verdad que a mí me gustaría estar con mi familia y disfrutar mi familia con la bendición del Señor. Ay, no, yo quiero estar con el Señor. ¿Y cómo sabes cómo es? Ay, debe ser hermoso. Y me imagino, pero la mente no te da. Si te pones a pensar, ¿qué voy a hacer todos los días de la eternidad y en el cielo? ¿Qué habrá para hacer? Estaremos con el arpa todos, con un arpa todos, dándole al arpa, dándole al arpa, dándole al arpa, aunque sea por las dudas, alguno lleve una guitarra. Un día nos vamos a poner a hablar de eso. ¿Vio? Porque hablamos ya de las calles de oro, la puerta de perlas, el mar de cristal. Pero eso habla de la Nueva Jerusalén, y la Nueva Jerusalén dice la palabra de Dios que desciende. Nosotros queremos ir para arriba, para la calle de oro, y resulta que Dios la hace bajar. Sí. Así que no es allá, es acá. Bueno, pero no me voy a detener en eso. Pero un día me los voy a llevar al cielo a todos. Se lo prometo, ¿eh? Ya veo que cae el FBI, ¿eh? Hay un rayado ahí que dice que los va a llevar al cielo a todos. Claro, Dios quiere que nosotros seamos a su imagen. Pero el hombre inventó imágenes de Dios y la hizo en condiciones humanas, en situaciones humanas. Pero Dios no es así. Dios es un Dios de abundancia. Lea bien la Biblia. Va a encontrar a un Jesús próspero y abundante. Tanto que en su baby shower le regalaron perfume y crema cara y hasta oro. Claro. Se dio el lujo José y María de tener de souvenir una estrella allá arriba. El anuncio era una estrella allá arriba que, perdón, lo veían de lejos se veía. Y vinieron los sabios, que no eran tres inventaron, el ser humano inventó que eran tres, no dicen la cantidad que era. Y trajeron incienso, mirra, oro. Y no es que trajeron un incienso, una mirra y un pedacito de oro y lo que hay. No, porque ellos venían a presentarse delante de un rey. Venimos a ver al rey de los judíos. Y ante un rey se presentaban con grandes presentes. Si lo invitaban a una boda, él se hacía cargo del vino. Si faltaba, él convertía el agua en vino. Multiplicaba los alimentos, llegó a alimentar a más de 10.000 personas.
¿Eh? Provocaba pescas extraordinarias. Cuando nadie pescaba ni una sardina, ni una lata de sardina, Él causaba pescas milagrosas. Pero a la gente le gusta creer que Jesús era pobre porque cuando uno es pobre le viene bien. O cuando uno quizás no es pobre, pero la está pasando medio apretadito, entonces le viene bien, pero bueno, pero Jesús también, ¿no? Jesús también. Pero Jesús hacía milagros tremendos, multiplicaba el alimento y te causaba pescas milagrosas. Nosotros no encontramos esa lata de sardina que habíamos comprado. ¿Dónde está? ¿Dónde está para hacer una ensalada? Claro. La gente adinerada lo invitaba a comer junto a sus 12 discípulos. A nosotros nos invitan a comer y por ahí nos dicen, ¿no podrías traer el helado? Bueno, sí, no hay problema. Gente adinerada lo invitaba a Jesús. No es que lo invitaban pobres. Y de paso se compartían su lamento. No, lea la Biblia, la gente que lo invitaba a Jesús era gente importante, gente que había recibido milagros o gente que había sido impactado por la palabra. Y tenían que tener dinero porque para invitar a Jesús y a los 12 discípulos, claro. Es más, Jesús hasta usó un pez de cajero automático. Le dio la extensión de su tarjeta a Pedro y le dijo, ve y mira, ve, vas a encontrar ahí en Fishing Bank, vas a encontrar, metes la tarjeta y ahí va a salir para pagar los impuestos para ti y para mí también. Jesús pobre. Si tienes pescadito en tu casa, tú sabes cuánto te cuesta una pecera y alimentar esos que andan dando vuelta todo el tiempo en el mismo lugar. Sí. Y oremos para que la cosa no vaya tan mal en tu casa, porque lo vas a mirar los pescaditos esos dando vuelta, aunque sean de colores, lo vas a mirar con un poquito de pan rallado, vuelta y vuelta. Maga tiene una pecera, pero tenía una tortuga asesina. Pescadito que ponía, pescadito que se lo bajaba, la tuvieron que dividir. Usted apoyaba el dedo en el vidrio, venía ahí, parecía tiburón, ¡ah! Venía. Sale plata mantener todo eso, ¿eh? Los pescaditos a usted le saca plata, a Jesús le daban. Sí, a Jesús le daban. Jesús pobre. No lo encuentro. Jesús tenía su propio Airbnb, ¿eh? En un momento quiso celebrar la última Pascua y llegó para el día del festejo. ¿Usted se imagina que usted va de vacaciones y prepara todo y dice, bueno, vamos a ir para esta fecha que es tan importante, vamos a ir de vacaciones, pero no vamos a alquilar nada de acá? Cuando lleguemos allá, ahí vamos a encontrar. ¿Qué va a encontrar en tiempo de vacaciones? Pero Jesús fue a festejar la Pascua y el mismo día le dijo a los discípulos, quiero festejar la Pascua con ustedes. Jesús, un poquito tarde, ¿te acordaste? Tranquilo, entra a la ciudad, vas a encontrar un hombre que lleva un jarrón de agua en sus hombros, síguelo. Y cuando lo alcances le dice, el maestro quiere celebrar la Pascua en este lugar. El hombre abrió, miró la agenda y dijo,
tengo libre el mejor lugar. En otro momento, Jesús quiso alquilar un vehículo último modelo. Y lo mandó a los discípulos y dijo, miren, vayan a tal agencia, a tal lugar, vayan a tal parte y van a encontrar ahí un burro último modelo. De 4 burros de fuerza, no se puede decir caballo por el burro. Un pollino, ahí van a encontrar el animalito, lo desatan. Y si le dicen, ¿qué están haciendo? Ustedes le dicen, es para el maestro. Y fueron y lo hicieron. Y cuando lo estaban desatando, salieron los dueños. No había 911 en aquel momento. ¿Qué están haciendo? Es para el maestro. No hay problema si es para el maestro. No dijeron, no, para ese pulgoso pobre que anda todo zaparrastroso por ahí, me va a ensuciar el auto nuevo. El burro nuevo. Es para el maestro, no hay problema. En ninguna parte va a encontrar. Quería un lugar, quería el pollino, lo tenía. Quería un lugar para pasar la Pascua, all inclusive. Si no entiende el inglés, yo le traduzco. Todo incluido. Usted me pregunta a mí, yo le... No, sin problema. Hasta los soldados romanos se peleaban por su ropa. Y es más, un rico, cuando Jesús murió, un rico lo incluyó en su memorial plan. Claro, porque los romanos querían que muera y que muera como un delincuente. Y que sea enterrado como un delincuente. Ahí había 3 supuestos delincuentes. Pero uno no lo era. Los otros 2 fueron enterrados como delincuentes, pero el que estaba en el medio, Jesús, vino un hombre rico, Arimatea, y dijo, no, yo tengo un lugar. Y lo dice la palabra de Dios. Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Se dispuso, se pensó, se planeó que sea sepultado con los impíos, pero terminó con los ricos. Terminó en una sepultura de ricos. Por favor, no me diga que Jesús era pobre. 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Se hizo pobre en la cruz del Calvario. No cuando nació, se hizo pobre en la cruz del Calvario. Por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Para que vosotros, usted, yo y todos los que creemos, con su pobreza fueseis enriquecidos. Y lo tenemos que creer. Lo tenemos que creer. Lo hizo todo en la cruz del Calvario y lo ganó. Y nosotros, como diciendo, no, a mí no, esto, no, aquello, no me cae bien, me pica un poco. Más te pica la cuenta cuando te llegan. ¿Por qué no creerle a Dios? ¿Por qué no creerle a Dios? Los discípulos no eran pobres tampoco. No hay ninguna parte de la Biblia que diga eso. Algunos de ellos estaban en los negocios de la pesca
Mateo era un hombre rico, claro. Era rico porque robaba de los impuestos que le cobraba a los judíos, ¿no? Le robaba a los romanos y le robaba a los judíos. Era un judío trabajando para los romanos, cobrándole impuestos a los judíos, pero agarraba y dice, acá puedo sacar doble partida. Le cobro un poquito más a los judíos, pero no le doy todo a los romanos. Oh, bravo, ¿eh? Este te sacaba las medias y sacarte el zapato, Mateo. No, bravo. Y cuando Jesús los llamó a ser sus discípulos, nunca le faltó absolutamente nada, nunca. Es más, entre ellos tuvieron que poner un tesorero, no para administrar pobreza. ¿Cuántas pulgas tenés? Y yo 2, no, yo ando con 4. ¿Eh? ¿Cuántos agujeros tenés en la ropa? Y no, ahora se me hizo uno más. No era un tesorero para administrar pobreza. Era un tesorero para administrar dinero. Y encima el tesorero robaba y quedaba. Claro, por decir robaba y no quedaba, se daba cuenta cualquiera, pero robaba. No había camaritas en ese tiempo. Igual el Señor lo sabía todo. ¿Mm? Había mujeres adineradas y gente del gobierno que habían sido impactados por Jesús, del gobierno romano, habían sido impactados por Jesús y sostenían a Jesús y a los 12 discípulos. Sostenían a Jesús y a los 12 discípulos. Gente adinerada, gente de dinero, como usted. ¿Le gustó esa? Ustedes se anotan en todas. Y aunque tenía dinero, tenía un tesorero y tenía dinero, a veces los discípulos se daban el lujo de depender solamente de la fe. En Marcos 6, 1 al 4 dice, Marcos 6, 1 al 4. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Hay otra oportunidad que Dios los manda y le dice, lleven alforja, lleven esto, lleven aquello. Pero en otro momento le dice, ¿saben qué? Ahora lo vamos a hacer diferente. No lleven nada. No es que le dice, no lleven nada porque no hay nada. Nada por aquí, nada por allá, ni el conejo sale de la galera. No, había. Lo que le dice Jesús, ahora no lleven nada. Y dice, y cuando entran en una casa, lo reciben, lo aceptan que estén ahí, quédense ahí. Pero no se queden ahí todo el tiempo, salgan de ahí. Les dice, salgan de ahí. Quédense ahí, pero salgan. No es que le tenía que decir a la gente, bueno, qué rico estuvo la comida, a la nochecita volvemos de nuevo. No, lo que el Señor le estaba diciendo, sigan avanzando, porque más adelante van a encontrar otra casa que los van a recibir, los van a alimentar, les van a proveer y ustedes van a seguir cumpliendo con la función y el propósito para el cual lo estoy enviando. No es que no tenían. Era un plan, un propósito, un crecimiento espiritual en la fe, en la confianza. Saber que Dios en todo tiempo te va a proveer y saber que Dios en todo tiempo te va a dar. Mientras camines en el propósito divino, Dios tiene preparado la victoria, la bendición, el milagro, la provisión y todo lo que te haga falta en el nombre del Señor. Pero los discípulos, por si acaso, para asegurarse
un futuro bendecido, mandaron al jefe del sindicato de los discípulos, mandaron a Pedro a hablar con Jesús. Y en Marcos 10, versículo 28 al 30 dice, entonces Pedro comenzó a decir, he aquí, nosotros hemos dejado todo. Si eran pobres, ¿qué dejaron? La angustia, ¿qué dejaron? Si eran pobres, si supuestamente eran pobres. Jesús le hubiera dicho, ¿pero qué me hablas, Pedro? Si eran muertos, 12 muertos de hambre que yo los llamé. No. Pedro dice, para asegurarse el futuro, ¿vio? Estaba lindo toda la predicación, los milagros, estaban lindos, cómo se sanaba la gente, y los pescaditos que saltaban arriba de la red, todo lindo, pero, Señor, nuestro retiro, nuestra jubilación, ¿va todo bien? ¿Estás apartando pescadito para más adelante? Dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno. No hay ninguno. Estás incluido. No hay ninguno que haya dejado haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, no allá arriba, ahora en este tiempo, casas, hermano, hermana, madre, hijo y tierra con persecuciones, y en el siglo, y acá va ¿cómo es el Super Bowl, vio? La última bola, ¿cómo le llaman? Powerball, la Powerball, ¿vio? Van los números, todos ponen cara de, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿El Super Bowl qué? Los voy a... Son muy pícaros ustedes. Y en el siglo venidero, la vida eterna. La iglesia primitiva no fue una iglesia pobre. Seguro que podía haber habido algún pobre. Seguro. En Israel había pobre, en Jerusalén había. Seguro que en la iglesia primitiva alguno había. Y es verdad que en un momento hasta vivieron tiempo de hambre, la iglesia vivió tiempo de hambre, pero no fue la iglesia sola. Dice la palabra de Dios que vino el hambre en toda la tierra, sobre todos los habitantes. Entonces no era una cuestión de iglesia, era una situación que se estaba manifestando en toda la tierra. Pero en el aposento alto no había 120 pobres mirándose la cara, hirviendo un poco de agua para tomar agua caliente. No. Estaban reunidos para adorar a Dios, estaban reunidos para cantarle a Dios, para hablar con Él, para orar, para agradecer por lo que Jesús hizo. Pero no eran 120 pobres reunidos. Y en la primera predicación de Pedro no se convirtieron 3.000 pobres. Y en la segunda predicación de Pedro no se convirtieron 5.000 pobres. Seguro que quizás había alguno. Pero tenían ya una congregación de aproximadamente 10.000 miembros y no eran 10.000 pobres.
No. Aparte que la mayoría de esos 10.000 eran judíos. ¿No? Enseguida te ponen un negocio, te venden la pobreza, aunque sea. ¿No? Te la venden. En Hechos capítulo 4, versículo 32, Hechos 4, 32 dice, en adelante, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, porque poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. No tenemos un Dios pobre, arruinado o necesitado. Tenemos un Dios que es la fuente de toda abundancia. Tenemos un Dios que es fuente de toda abundancia. Tenemos un Dios que tiene abundancia, un Señor Jesucristo que tiene abundancia. Estamos en una iglesia abundante y el Evangelio, tenemos un Evangelio lleno de promesas y bendiciones abundantes. Dice en 2 de Pedro, le voy dando versículos para que se los grabe. Les voy dando versículos para que se mueva en la palabra de Dios y camine en la palabra de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Ve? Para ser igual a Dios o para manifestar la vida de Dios. Nos da grandes promesas, nos da preciosas promesas para que podamos ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, eso que nos corrompió el espíritu, el alma, la mente, la economía, la salud, la familia, todo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia del pecado. Pero nosotros hemos sido libres del pecado, hemos sido libres de la maldición. Ahora podemos ser participantes de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. Y Dios es un Dios de abundancia. Y Dios es un Dios que tiene provisión abundante. Es un Dios que no le falta nada. Y Dios quiere que cada uno de nosotros le podamos creer para llegar a ese nivel y ver la abundancia de Dios manifestada en nuestra propia vida, para que a través de nuestra vida podamos distribuirla para ser de bendición para el reino, para la familia y para la gente que nos rodea. Amén, gloria a Dios. Claro que sí, lo creemos. Tenemos un Dios fuente de abundancia. Un Dios fuente de abundancia. Dios es Dios de los pobres también, claro que sí. Dios no es un Dios que es porque a veces dicen, ¿vio? Aquellos que creen en la prosperidad, o mejor dicho, los que no creen, dice, aquellos que creen en la prosperidad tienen un Dios solamente de ricos. No,
No. Dios es Dios de todo aquel que quiera creer en Él. Primero que Dios es Dios de todos. Que algunos lo acepten o no es un problema de ellos. Pero Dios es Dios de todos. Que sea el Señor es otro tema. Que sea el Salvador es otro tema. Porque depende de la aceptación de la persona. Pero Dios no es Dios de una clase social. Dios no es un Dios de una clase de gente. Dios es Dios de todos. Y Dios es Dios de los pobres también. Y los defiende. Usted va a encontrar en la palabra de Dios cómo Dios defiende a los pobres. Pero no los defiende para que sigan siendo pobres. Eso hacen los gobiernos nuestros. En nuestros países hacen eso. Porque necesitan al pobre para gobernarlo, dominarlo, tener votos. Necesitan, no quieren que los pobres puedan crecer, avanzar y prosperar. Todas historietas esas. ¿Hace cuánto que existe, no sé, la UNICEF para exterminar el hambre de los niños? ¿Hace cuánto que existe? Hacen reuniones en diferentes países del mundo, en las mejores ciudades, en los mejores auditorios, van a los mejores hoteles, comen las mejores comidas, tienen choferes, en los mejores autos, se sientan y hablan cómo podemos hacer para que los niños no sean pobres. Hacen un plancito y dicen, vamos a hacer esto. Y reparten 2 o 3 cajitas, 2 o 3 cositas. Mentira. La ONU es para la paz mundial. Tu abuelita, perdón, con con mucho respeto a su abuelita. Mentira. Y de paso, si quiere votar por mí de presidente, ya podemos empezar la campaña. No. Pero hay uno sí que ama, Lo único que desea del ser humano, ven, hijo mío, dame tu corazón. Dios es poderoso para transformar, Dios es poderoso para cambiar, pero Dios no va a desechar a alguien porque sea pobre o sea necesitado. No, al contrario, si en un momento todos hemos sido necesitados y pobres aún espiritualmente y Él no nos abandonó, Él tuvo un plan de salvación y lo tiene para tu alma, para tu espíritu, para tu mente, para tu cuerpo y para tu economía también. No es un Dios de pobre, no es un Dios que rechaza a los pobres. Él ama a los pobres. O mejor dicho, ama a la persona que está viviendo en pobreza. Dice el Salmo 133, versículo 7. Salmo 133, versículo 7. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. No es que lo alza para acomodarlo y dice, ay, te caíste, te levanto, sigue ahí. No, lo que está diciendo es que Dios lo saca de esa condición. Dios puede sacar a una persona necesitada o pobre de esa condición y cambiarla completamente. Lo hizo con mi padre cuando vivíamos en ese vecindario de familias necesitadas. Y Dios fue cambiando nuestra condición. Y nos bendijo, y nos proveyó, y nos prosperó. Y en la palabra de Dios usted lo va a encontrar.
en diferentes momentos, cómo Dios provee, cómo Dios suple, cómo Dios transforma la condición, la situación, la circunstancia. Aún lo hizo con su pueblo cuando lo sacó de Egipto, todos esclavizados, todos enfermos, todos pobres, y dice la palabra de Dios que lo sacó con lleno de bienes, sanos completamente y bendecidos de aquel lugar. Lo sacó de la ruina. Y Dios puede obrar en tu vida y en tu condición y en tu situación, trayendo un milagro sobrenatural, trayendo un milagro de prosperidad, trayendo un milagro en tu economía, abriéndote puertas que están cerradas, donde ves que no pasa nada. Dios te puede abrir un camino para que ese camino te lleve a tu destino de bendición y de victoria y de avance y de salida. No importa cuánto el diablo te encierra, lo que importa cuánto le crees a Dios, lo que importa que te abrace de la palabra y sigas creyendo de que tienes un Dios que es fuente de toda abundancia y que te va a sorprender. Y que te va a sorprender. Te va a sorprender. Dios es Dios de los pobres también y los defiende. Lo defiende porque no hay nadie que defienda al pobre. Y el pobre no tiene para pagar para que alguien lo defienda. Pero Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Tenemos que creerle a Dios, confiar en Dios. Dios tiene mi provisión, Dios tiene mi provisión y Él quiere que yo la tenga. Dios nunca prometió empobrecer a alguien que le siguiera o que le sirviera. Nunca. Nunca. Nunca le dijo a Noé, después de que bajó del arca, nunca le dijo, la vas a pasar mal. Acá vas a ver, va a ser complicado, guardate algunos animalitos porque te va a venir un momento. No le dijo a Abraham, te minimizaré y te restaré y te quitaré y serás un desconocido en esta tierra. No. Lea la Biblia. A todo lo que Dios llamó, le hizo promesa de provisión y provisión en abundancia. Si hasta los mismos impíos, las mismas naciones que no creían en Dios, en nuestro Dios, creían en otros dioses, aún ellos creían que sus dioses les prosperaría, les daría el agua, les daría el alimento, les daría la provisión, aún estando equivocados. Por eso usted, cuando lee la Biblia, va a encontrar cómo Dios llama a Abraham y le promete abundancia, provisión, le promete sanidad en la familia, porque la esposa era estéril. Pero le estaba prometiendo una familia, entonces le estaba prometiendo salud, le estaba prometiendo un milagro. Y le estaba prometiendo abundancia, y le estaba prometiendo riqueza. Y lea la palabra de Dios, va a encontrar que lo mismo hizo con Isaac y lo mismo hizo con Jacob. ¿Por qué se cree que Jacob, cuando en el momento que engañó al hermano y salió corriendo de la familia, se escapó y no tenía nada y se quedó a dormir en el camino? Y en aquel camino él mientras estaba durmiendo, tuvo una visión y se dio cuenta, ¿pero qué estoy haciendo huyendo de esta manera? Si Dios está, Dios, claro, Dios, el Dios de mi abuelo, el Dios de mi padre. ¿Y qué se le ocurrió? Ahí ofrecer lo poco que tenía a Dios, y soltó aceite sobre una piedra sobre la que tenía como almohada, le tiró aceite y adoró a Dios. ¿Y sabe lo que hizo el cara dura? Porque para muchos sería cara dura. Si alguno de nosotros estaríamos ahí escuchando la oración de Jacob y lo hubiéramos parado,
No, pedí paz para el mundo, pedí bendiciones, pedí que Dios te guarde, pedí que tengas hijos en salud y que siempre tengas trabajo, pan y trabajo. Claro, pero no así. No, Jacob agarró, se paró, hizo ese sacrificio ahí de ese aceite sobre la piedra. Le dijo, Dios, si tú me prosperas en el camino, me das pan para comer, me das vestido para ver, hasta ropa. Él sería uno de que después del culto se iría al Dolphin Mall. Si me das pan para comer y vestido para vestir y me prospera en todo mi camino y me hace volver en paz con mi familia, el diezmo te daré y te serviré. ¿Y qué hizo Dios? Se enojó Dios. Se enojó, le empezó a tirar rayos y rayos y centella y rayo. ¡No! ¿Y de dónde sacó Job pedir eso? Cuando venía corriendo porque lo querían matar su hermano, porque lo engañó, porque le sacó la primogenitura y se llevó la bendición del padre con engaño. ¿De dónde saca Jacob que él podía pararse delante de Dios y decirle, Dios, tú me puedes dar pan y me puedes dar alimento y me puedes prosperar en mi camino y me puedes hacer volver en paz con mi familia? Porque lo vio en su abuelo y lo vio en su padre. El abuelo nos le enseñó pobreza y el padre nos enseñó pobreza. Nosotros hacemos eso. Nosotros a veces preparamos nuestra familia para la necesidad. Nosotros le decimos a nuestros hijos, hijitos, miren que la vida es dura. Miren que las cosas están complicadas. Miren que el asunto está difícil. Agarra lo que venga. Si es una chica, casate con alguien con plata. Y si es al revés también, ¿no? Porque también puede pasar. Porque nosotros vivimos de experiencia y tenemos nuestras Biblias de experiencia y nuestro versículo de experiencia. Y de acuerdo a nuestras experiencias, armamos toda nuestra religión. Entonces uno te dice, no molestes a Dios con esas cosas. No molestes a Dios por una casa nueva, no molestes a Dios por un carro nuevo, no molestes a Dios por un trabajo mejor o un negocio. A Dios pídele que puedas ser fiel todos los días de tu vida y que te mantengas en oración leyendo la Biblia y haciendo ayunos. ¿Está mal eso? No está mal. No está mal. Pero no han metido en la cabeza el conflicto, que el dinero y la plata, bueno, todo allá está lindo, pero si acá te hablan de la iglesia, ya te agarra un espíritu de sospecha. Pero tienes que creerle, tienes que creer lo que Dios dice. Y el Dios maravilloso que tenemos no es un Dios mezquino, porque nos han presentado un Dios mezquino, un Dios que no da, un Dios que no quiere que tengas. Es todo lo contrario. El último versículo. Deuteronomio 28:11 dice, que lo leímos pero se lo quiero repetir. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Cuando termina el versículo dice, como juró a tus padres. Eso lo sabía cada
cada uno de los hebreos. Esto es lo que le prometió a mi padre. Esto es lo que le prometió a mi padre. Por eso Dios, cada vez que se presentaba a algunos de la descendencia, se presentaba y le decía, ¿sabes quién soy? ¿Quién? Yo soy el Dios de tu papá, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que le hizo esas promesas que tú sabes. Dios lo puede hacer. Dios lo quiere hacer. Y le tenemos que creer. Aunque estemos enfrentando situaciones que se vienen encima, nosotros le tenemos que creer a Dios, confiar en Dios y saber que en Dios está nuestra victoria. Y que tu corazón no esté enfocado en lo que Dios te va a dar, sino enfocado en el propósito para lo cual Dios te da lo que te da. Porque cuando te enfocas en el propósito de aquello que Dios te está entregando, vas a ir caminando conforme al plan de Dios. Y no solamente tú vas a ser bendecido, otros van a ser bendecidos, porque vas a ser de gran bendición. Cierra tus ojos ahí donde están y oramos al Señor. Si vamos a seguir todo este mes con esta palabra, donde vas a ver que Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios es el mismo. El que provee, el que da, el que suple, el que tiene en abundancia. No le falta a Dios. Y Dios no es mezquino. Dios no te mira de costado o Dios no ha planeado no darte. Al contrario, Dios no es un Dios duro al que hay que tratar de convencerlo para que suelte algo. Quizá eso pasaba con tu papá, quizá eso pasaba con tu mamá, o quizás eso pasaba con un tío, con un abuelo, pero no con Dios. A Dios no tienes que convencerlo para que te dé. Jesús dijo, a mi Padre Celestial le da placer darles. Le ha placido daros el reino. Dios no tiene problema en darte. Dios no tiene problema en bendecirte. Dios no te acepta porque tengas o te rechaza porque no tengas. Dios te ama porque eres un ser humano creado para relacionarte con Él. Y sin Él no tiene sentido tu vida, sin Él no tiene sentido todo lo que hagas en esta tierra. Pero en Él tienes propósito y Él va a respaldar tu propósito, proveyéndote, supliéndote, dándote, para que no te falte. Y yo declaro que la bendición de Dios sobre tu vida venga fuertemente en todas las áreas de tu vida, en tu economía, en tu finanza, en tu salud, en tu hogar, en todas las cosas. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, 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 gracias. Porque tenemos un Dios a quien poder acudir, un Dios maravilloso. Hay un trono de la gracia al cual podemos entrar confiadamente. Y podemos entender, saber que si oramos a ti conforme a tu voluntad, tenemos todo lo que pedimos, porque sabemos que tú nos oyes. Sabemos que tú nos oyes y sabemos que responde. Sabemos que eres un Dios proveedor, un Dios de abundancia. Eres la fuente de abundancia. En ti está todo lo que mi vida necesita. Mi espíritu, alma, mente, cuerpo, todo lo que mi economía, mi salud necesita, mi familia necesita, está todo en ti, todo en ti.
Ayúdame a que cada día pueda creer y mantenerme en esa fe y en esa confianza conforme a tu palabra y no conforme a mis experiencias. Mis experiencias me hablan de necesidad, mis experiencias me hablan de enfermedad, mis experiencias me hablan de conflicto, pero tu palabra me dice que tú eres mi pastor y nada me faltará. Tu palabra me enseña que tú estás conmigo todos los días de mi vida. Tu palabra me dice que tú me vas a suplir conforme a tu riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. Creo en tu provisión, creo en tu abundancia. Creo que puedes cambiar la condición de mis hermanos. El que está viviendo necesidad, el que está rodeado, envuelto en deuda, el que está enfrentando un desafío por delante financiero y está creyendo y está confiando y está agarrándose de tu palabra. Yo creo, Dios, que los cielos se abrirán en una manera poderosa y sobrenatural para suplir, para bendecir, para proveer maravillosamente sobre cada uno de tus hijos. Lo creo, Señor. Gracias, Padre. Declaro la victoria. Declaro la bendición. Declaro la provisión. Declaro trabajos que vienen a las manos de tus hijos. Trabajos buenos. Trabajos nuevos. Trabajos prósperos. Declaro los negocios bendecidos. Declaro a aquellos que tienen el deseo de poner un negocio, pero no tienen la finanza, que tú abrirás caminos y traerás contactos divinos para que tus hijos lo logren, lo hagan, lo establezcan con tu bendición, porque es tu bendición la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gracias, Padre. Bendigo cada uno que está conectado y bendigo cada uno que escucha este mensaje. Que esta palabra les sirva para romper con ataduras en su vida y se quiebren ligaduras en su vida y venga gran provisión y venga gran respuesta y gran milagro en el nombre de Jesús.